Bueno, el tema del día de hoy se llama mecanismo de resistencia a antimicrobianos. El mes de noviembre se hace ya la Semana Mundial de Concientización sobre el uso de los antibióticos. Debido a esto, a los mecanismos que ya tienen las bacterias, resistencia a varios antibióticos, y que a estas ya se les están llamando superbacterias. 2015 fue la primera semana que se realizó, y de ahí entonces es en noviembre del 13 al 19. ¿Cómo le doy para adelantar? Como sabemos, como seres humanos o cualquier otro organismo, ya sea mamíferos, sabemos que todos estamos inoculados de bacterias. Nos dicen que el ser humano es más microbio que mamífero. De cada 10 células microbianas hay una humana, y esto generalmente han evolucionado juntos y vamos formando un extraordinario y complejo microcosmo. Estamos inoculados en piel, ojos, tracto respiratorio, boca, tracto gastrointestinal, tracto genitourinario, es casi todo nuestro organismo. Cabe mencionar que todas estas bacterias nos ayudan a mantener un equilibrio para que las bacterias patógenas no entren con gran facilidad y provocarnos daño. Un ejemplo claro, se dice que por cada centímetro de piel existen 32 millones de bacterias. La gran mayoría son inofensivas. Como les había mencionado, son parte natural y necesaria para nuestra vida. La mayoría vive sin producir daño, nos protegen de enfermedades porque compiten con las bacterias patógenas. Esa es la importancia de ellas, y que nos ayudan a mantener un equilibrio. Dentro de ellas, patógenas, un ejemplo rápido, como sabemos que hay Mycobacterium tuberculosis, las enfermedades que causa. Escherichia coli, en antemano la tenemos como microbiota, pero esta al entrar a otros sistemas nos puede provocar varias enfermedades. Pseudomonas aeruginosa, que es una de las, ya es multiresistente a muchos antibióticos. Shigella, que nos causa disentería, enfermedades gastrointestinales. Streptococcus pneumoniae, causa septicemias. Entonces son varias patógenas que llegan a causarnos infecciones. Aureus, que es el más importante, porque lo tenemos colonizado en nuestra piel, pero es muy patógeno al momento de entrar a otros sistemas de nuestro cuerpo. Acinetobacter también, junto con Pseudomonas, es bastante resistente a los antibióticos que ahorita les voy a ir mencionando. Y así sucesivamente, los que nosotros aquí en el laboratorio vamos aislando de acuerdo al foco de infección que nos llegue el paciente con su problema. ¿Por qué es motivo de preocupación mundial este problema de resistencia bacteriana? Porque hay nuevas y emergentes enfermedades infecciosas. Estas aparecen y se propagan. Nuevos mecanismos de resistencia tienen la capacidad para tratar enfermedades infecciosas habituales. Va disminuyendo. Los antiinfecciosos eficaces, muchos tratamientos médicos de referencia, estarán condenados al fracaso y acarrearán riesgos muy importantes, que al final es muerte o discapacidad para el paciente al final de cuentas. Son alarmantes los casos, de acuerdo a los estudios en 2013 en Estados Unidos. Casi 2 millones de personas están infectadas con bacterias con resistencia a antibióticos, pero de esa parte 23,000 han desestado, mueren por la falta de conocimiento. De acuerdo a que estas bacterias, si se les da un tratamiento entre menos tiempo, por ejemplo una septicemia, una septicemia es bastante peligrosa. Si no se le da un buen tratamiento, en 24-48 horas el paciente muere.
¿Qué es un antibiótico? Sabemos que los antibióticos son sustancias de origen ya sea natural, semisintética o sintética, que inhiben el crecimiento por su acción bacteriostática o de causarles la muerte por su acción bactericida. Sabemos muy bien que no tiene actividad sobre ninguno de los virus. Estos están dados por dos espectros que se les llama amplio y reducido. Los antibióticos de amplio espectro se dice que estos van en contra de una amplia gama de bacterias patógenas, ya sean gram positivos o gram negativo, y el reducido quiere decir que solo va contra una familia específica de bacterias. Esto es a grandes rasgos. Sabemos cuándo fue los primeros antibióticos, en 1941, cuando Alexander Fleming detectó la penicilina de Oncopenicillinum, junto con la colaboración de Ernest Boris y el Sir Howard en Illinois, en Estados Unidos. Fue es donde se realizó la primera colaboración para descubrir los antibióticos. Y aquí hay una tabla donde con el paso de los años se va dando la creación de nuevos antibióticos. Hasta el 2010, en 1985 se lanzó el último antibiótico al mercado, y nos dice que aunque se han desarrollado nuevas moléculas, modificando las moléculas que ya se conocen, las antiguas, no se han descubierto antibióticos novedosos en los últimos 25 años. Por ahora se tiene la Teixobactina. Esta no está aprobada todavía por la FDA, aún está en ensayo, y es posiblemente que ya para el 2020 es probable que ya salga al mercado. Teixobactina es un antibiótico bastante fuerte, pero es muy, digamos, es muy tóxico. Al igual que en la colistina. Sabemos que la colistina es el antibiótico de amplio espectro, pero es muy tóxico. Entonces es bastante cuidado al momento de administrarlo. Los mecanismos de acción de los antibióticos son tres. Los más importantes que llegue al foco de infección, penetre a la célula bacteriana y alcance intracelularmente la concentración necesaria. Tenemos 4 vías para digamos, entrar a la bacteria. Primero hay una inhibición de la síntesis de pared. Por ejemplo, las penicilinas y las cefalosporinas van a destruir lo que es la pared celular. La inhibición de la síntesis de proteínas, que son los macrólidos, tetraciclinas, aminoglucósidos. Hay otro grupo de antibióticos que hacen la alteración del DNA, las quinolonas o el trimetoprim. Esto es a grandes rasgos. Alteran la arquitectura de la membrana celular, la polimixina B, la colistina, los nitrofuranos y el metronidazol. Esos a grandes rasgos, como les comento, es lo que hacen realmente los antibióticos a la bacteria. Aquí también hay otro ejemplo, todos los antibióticos, cuál es su función real en cada bacteria, a dónde es su sitio de acción. Está en la pared celular, en el metabolismo del ácido fólico, en la estructura de la membrana citoplasmática, en su síntesis de las proteínas. Entonces todo antibiótico tiene un sitio de acción. ¿Qué se entiende? ¿Por qué se da, digamos, el uso mal de los antibióticos, y qué ha causado esto, que las bacterias tengan, digamos, la posibilidad de volverse resistentes? Como sabemos, el clínico es probable de que algún paciente que llegue con alguna infección, directamente se les prescribe los antibióticos. A veces es innecesaria, por ejemplo, cuando hay que combatir una infección vírica, esto es innecesario la prescripción de antibióticos. El uso de antibióticos de amplio espectro, ya se van a los de tercera, cuarta generación, no utilizan los de bajo espectro, digamos, sino que ya empiezan a utilizar los más
digamos, más avanzados, que son los carbapenems, las cefalosporinas. Prescriben dosis muy bajas o muy altas, continúan el tratamiento más allá de lo necesario, no prescriben de acuerdo con los resultados microbiológicos, prescriben terapia intravenosa cuando la terapia oral puede ser efectiva y clínica segura, no tomar los antibióticos como se ha prescrito. Hablemos de la resistencia bacteriana. ¿Qué es lo que es la resistencia bacteriana? Se dice que es la disminución o ausencia de sensibilidad de una cepa bacteriana a uno o varios antibióticos. Ya es un problema de salud a nivel mundial. Esto se debe a un uso, como les había mencionado, indiscriminado e irracional. Se han dado el descubrimiento de nuevos antibióticos, pero esto no resuelve el problema. Sin embargo, aparecen nuevos mecanismos de resistencia difíciles de controlar. Esto es porque es constante evolución de la bacteria. Pueden ser dos resistencias, que son la intrínseca y la resistencia natural. La intrínseca quiere decir que la concentración mínima inhibitoria de un antibiótico frente a esa especie bacteriana es superior a la que inhibe normalmente a otras bacterias de características similares. Es decir, que con el tiempo las concentraciones ya no hacen efecto, más sin embargo, concentraciones altas, nosotros no tenemos un límite de concentración de antibióticos, sino para eso ya sería tóxico para nosotros. La resistencia natural quiere decir que la insensibilidad de la bacteria por carecer de la estructura sobre la cual el antibiótico va a actuar. ¿Qué pasa? Los mecanismos que adquiere la bacteria para crear su resistencia. Según Stuart Levy de la Escuela de la Universidad de Tufts en Estados Unidos, se dice que hay tres pasos para esto. El truco nos dice que están en los plásmidos de la bacteria. Esto quiere decir que los cambios genéticos son posibles gracias a estos plásmidos pequeños, que son paquetes que circulan con gran facilidad de una bacteria a otra. El primer paso es que las bacterias fabrican una enzima que les permite cortar las moléculas del antibiótico. El segundo paso puede ser que desarrolla un mecanismo para expulsar el antibiótico si ya fue penetrada. Y el tercer, al mutar el ADN hay cambios en los componentes de las bacterias y los antibióticos no lo afectan. Entonces esto es a grandes rasgos igual de cómo es que una bacteria llega a ser resistente a los antibióticos. Aquí también podemos poner un ejemplo, cómo es que el antibiótico, digamos, entra, pero ya hay una enzima degradativa de este antibiótico, ya la bacteria ya tomó resistencia y de acuerdo a dónde está el efecto del antibiótico es donde va a cambiar. Por ejemplo, en la enzima integradora de los antibióticos, o sea, esta va creando enzimas que al entrar el antibiótico esto lo degrada y, por ejemplo, hace una bomba de flujo, se llama que penetra igual el antibiótico, pero tiene la fortaleza de expulsarlo. Entonces, es bastante real el problema en cuanto a qué es lo que hace una bacteria para hacerla súper resistente. Los mecanismos de resistencia ya les había mencionado. Hay modificación química del antibiótico, modificación química de la diana, donde va a entrar el antibiótico. La disminución de la disponibilidad intracelular del antibiótico se impide. Impide la entrada, aumenta el flujo de salida de bombas y establecimiento de una ruta metabólica alternativa. Aquí vemos un ejemplo, aquí vemos el antibiótico que empieza a hacer empieza a atacar las bacterias sensibles
pero también dentro de esas bacterias sensibles se encuentran las bacterias que son parcialmente insensibles. Hay una destrucción de las bacterias sensibles, pero queda una, las que se le puede llamar superviviente. Esta empieza digamos, a reproducirse, empiezan a reproducirse, nuevamente se da, digamos, otra vez el antibiótico, pero ahora ya hay una resistencia más concentrada y al final se crean las poblaciones resistentes. Esto ya es, digamos, va evolucionando la bacteria de acuerdo también a lo que los antibióticos se vayan administrando, se va volviendo resistente. Es un ejemplo, esto es más o menos una tabla donde nos menciona los antibióticos, que es la familia, las especies bacterianas, su resistencia natural y resistencia adquirida. Por ejemplo, a los aminoglucósidos, las especies bacterianas como son los anaerobios, su resistencia natural es impermeabilidad. No hay resistencia adquirida porque no hacen ese efecto de acuerdo a que tienen una resistencia natural. Igual los streptococos, los enterococos, ellos tienen una resistencia natural a los aminoglucósidos y así sucesivamente vamos viendo. Por ejemplo, los beta-lactámicos, neumococo, estafilococo, no tiene una resistencia natural, pero ya ha tenido una resistencia adquirida en la modificación de la diana. Otro ejemplo, los bacilos gram negativo, a los beta-lactámicos no hay resistencia natural, pero ya hay una resistencia adquirida que es impermeabilidad. Y así vamos conociendo, de acuerdo a cómo han evolucionado, quiénes son con resistencia natural y quiénes han sido con resistencia adquirida. Así se van clasificando. Nosotros como laboratorio, ¿en qué ayudamos al clínico para digamos, tratar de ayudar o de dar un apoyo para este problema? Nuestro trabajo es de detección e identificación del organismo patógeno. Siempre en todos los cultivos que nos llegan, la identificación es importante, porque se le da al clínico el microorganismo, pero siempre y cuando sea un patógeno. Sabemos, como les había mencionado, estamos colonizados completamente de bacterias de microbiota normal que estamos en constante evolución con ellas. Entonces ese es realmente es ese trabajo de realmente decir es patógeno o no. Y de acuerdo a ya dar la identificación, damos la resistencia a los antibióticos. Hay dos tipos de antibiogramas, son cualitativos, cuantitativos. Nosotros ya necesitamos los cuantitativos. Se reporta con la concentración mínima inhibitoria en microgramos por mililitro. ¿Esto qué quiere decir concentración mínima inhibitoria? Como ya les había mencionado, que es la cantidad de antimicrobiano mínimo que es capaz de impedir el crecimiento del microorganismo. Esto se basa en nuestro equipo que utilizamos, se basa según las normas CLCI, que es el Instituto de Estándares Clínicos y de Laboratorio. Ahora bien, de acuerdo a las resistencias que les he mencionado, hay 5, por el momento nosotros estamos manejando 5 resistencias, los más importantes que son las beta-lactamasas. Ahorita más o menos les doy un ejemplo. Resistencias inducibles a clindamicina y detección de cefoxitina son para los estafilococos, gram coagulasa positivo y negativo. La gentamicina y streptomicina es para los enterococos. ¿Por qué estos 3? Pues debido a que estos son los que han presentado, en primera son los que nos colonizan más para crearnos infección, y en segunda son los que han tenido ya bastantes resistencias con el paso del tiempo y se han tenido problemas digamos en hospitales
para erradicar una bacteria cuando se empieza a dar digamos infección y se va aumentando en pacientes, se va propagando la enfermedad, más que nada en los hospitales. Beta-lactamasa de espectro extendido, ¿qué quiere decir cuando es positivo? Se dice que la producción de las beta-lactamasas es uno de los principales mecanismos de resistencia bacteriana. Las beta-lactamasas son enzimas capaces de inactivar los antibióticos de la familia beta-lactámicos. ¿Qué familias son estas? Son las cefalosporinas, primera, segunda, tercera y cuarta generación, los carbapenémicos y penicilinas. Los inhibidores de las beta-lactamasas permiten recuperar el espectro de actividad de las penicilinas, a las que las acompaña cuando la resistencia está causada por la producción de las beta-lactamasas. Es decir que se sabe que es positivo la bacteria las beta-lactamasas, pero hay una combinación de antibióticos donde se puede suministrar con los inhibidores de esta enzima y se permite, digamos, recuperar el espectro de la actividad del antibiótico. Aquí hay un ejemplo. Este es un ejemplo de Escherichia coli. Es una paciente de 35 años de edad con infección de vías urinarias recurrentes. Viene con el diagnóstico de post-tratamiento. Se busca un historial. La paciente no ha venido con nosotros, porque también se busca historial si ha venido o no con nosotros. Ya llevó tratamiento, no se sabe qué tratamiento y cuánto tiempo fue, pero vemos que aquí la importancia es que esta bacteria ya es resistente a varios beta-lactámicos, por ejemplo, ampicilina. Si es positivo, va a dar resistente a cefazolinas, ceftazidima y ceftriaxona. Esos son los primeros antibióticos que cuando vamos con un médico, ¿qué es lo que receta? Ampicilina o ceftriaxona. Pero vemos que aquí ya hay una resistencia a estos antibióticos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que es probable que el médico, al ver este reporte, se vaya con los carbamazepam, que son los doripenem, ertapenem, ipenem, meropenem. También podemos ver que es resistente a gentamicina y ciprofloxacino. Entonces, con el paso del tiempo, pues, si esta paciente no llevara a tener algún tratamiento que no supiera el médico que es la bacteria resistente y le sigue dando ampicilina, pues esto va a haber un fallo en el tratamiento y no va a haber mejora. Otro ejemplo claro es la resistencia inducible a clindamicina, que la dan los estafilococos, y detección de cefoxitina. Cuando es positivo, eso quiere decir que las cepas son resistentes a macrólidos, glicosamidas y las streptograminas. Si es también positivo a la detección de cefoxitinas, es resistente a las oxacilinas y las combinaciones de los beta-lactámicos y cefalosporinas y carbapenems. Un ejemplo, aquí tengo un paciente, es un paciente masculino que se le diagnosticó estafilococo hemolíticos. Es un problema de uretritis. El paciente viene con 15 días, el diagnóstico de 15 días de ardor, dolor. Se hace el cultivo, se encuentra estafilococos hemolíticos. Hemolíticos puede provocar uretritis, y vemos aquí que ya es resistente a lo que es las oxacilinas, salió positivo, y por ende va a ser resistente a benzopenicilinas, oxacilinas, y vemos aquí también que hay resistencia inducible a clindamicinas. Entonces vemos que este microorganismo es bastante resistente. Si el clínico no tuviera esta información, pues es posible que le dé cualquiera de estos que ya es resistente, y de igual forma.
puede llegar a un fracaso terapéutico. La importancia de la gentamicina de nivel alto, sinergia, streptomicina, igual esto es directamente para los enterococos. ¿Esto qué quiere decir? Estos antimicrobianos actúan directamente en la pared celular, como les había puesto los ejemplos. Los beta-lactámicos y vancomicina no se usan, digamos, monoterapia solos, sino que estos van en conjunto. Van en conjunto con otros antibióticos, y esto hace que tenga una mayor penetración en la pared celular y haya un mayor efecto para erradicar la infección. Pero cuando esto es, digamos, resistente, es muy probable que la combinación no funcione y que también se vaya a un fracaso terapéutico. Aquí vemos un enterococo fecalis. Este es sensible. Este era de un paciente, un niño de 1 año. Venía también con infección en vías urinarias. Se diagnosticó enterococo fecalis, pero vemos que la sensibilidad para la gentamicina y streptomicina es sensible. Pero vemos también que es resistente a eritromicina y clindamicina y quinopristina. Entonces vemos realmente la importancia de los antibiogramas en sí, para que el clínico tenga la seguridad de que el antibiótico que administre es probable de que la infección en el paciente tenga una buena terapia ante los antibióticos y se pueda al final de cuentas curar. Como conclusiones, el uso excesivo e inapropiado de los antibióticos es uno de los factores principales que provocan la aparición de resistencias. Los determinantes de resistencia se seleccionan por el uso de los antibióticos. Existen múltiples mecanismos mediante los cuales las bacterias se hacen resistentes, y la resistencia a los antibióticos es un problema en pacientes ambulatorios y hospitalizados. Es un factor relevante para una gran variedad de infecciones. Bueno, sería todo. No sé si me fue muy rápido. ¿Alguna duda?